ya después no interrumpamos una vez que empecemos la dinámica de leer las preguntas. Está con nosotros la doctora Alicia María Juárez Becerril, catedrática de la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT nivel 1, profesora del Sistema de Universidad Abierta y de Educación a Distancia, en la carrera de Sociología de la Facultad en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, doctora y maestra en Antropología por la Facultad de Filosofía y Letras y Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, licenciada en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, autora de 2 libros, algunos capítulos y artículos relacionados con temas sobre cosmovisión, ritualidad y meteorología indígena de las comunidades mesoamericanas actuales. Bienvenida, doctora Alicia. Gracias, buenas noches. Gracias. También nos acompaña la maestra Ana Laura Vázquez Martínez, quien es estudiante de doctorado en el programa de estudios mesoamericanos en la UNAM, maestra en Historia Internacional por el Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE, licenciada en Etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y pasante de la licenciatura en Sociología por la UNAM. Ha colaborado como profesora adjunta en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y en la licenciatura en Etnohistoria de la ENA. Ha trabajado como asistente de investigación en la División de Historia del CIDE y del C y el Colegio de México. Acreedora de una mención honorífica en el Premio INA Francisco Javier Clavijero en el área de Historia y Etnohistoria en el 2013. Bienvenida, maestra Ana Laura. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Está también con nosotros el padre José Alberto Hernández Ibáñez, originario de la Ciudad de México, sacerdote de la Arquidiócesis de México, licenciado y doctorando en Teología y Ciencias de la Antigüedad Cristiana por el Instituto Patrístico Agustiniano de Roma, Italia. Fue director de la Escuela de Teología del Instituto Superior de Estudios Eclesiásticos. Ha colaborado como docente en la Universidad Pontificia de México y en otros centros universitarios como la Universidad Intercontinental y la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene el cargo de secretario general y de servicios escolares de la Universidad Pontificia de México. Fundador y director del Instituto Patrístico de México, Asociación Civil. Miembro de la Asociación Internacional de Estudios Patrísticos desde 2016. Entre sus publicaciones destacan los libros Sociedad y Cristianismo en el Pensamiento de los Padres de la Iglesia, del INDOSOC 2005, Judas Tadeo, Historia, Doctrina y Espiritualidad de un Santo Amado pero Desconocido, IPM de 2012, y Patrología Didáctica, ediciones del Verbo Divino en el 2018, y otras publicaciones en revistas teológicas. Bienvenido, Padre Alberto, un gusto. Muchas gracias y también una bienvenida a todos los participantes. Y finalmente presento a el maestro Jorge Luis Ortiz Rivera, quien es licenciado en Filosofía y maestro en Filosofía y Crítica de la Cultura por la Universidad Intercontinental, maestro en Educación, catedrático de Problemas Filosóficos Medievales en la Universidad Intercontinental y en varias instituciones, profesor de la Maestría de Filosofía y Crítica de la Cultura, profesor invitado de Filosofía de la Universidad Pontificia de México, miembro de la Academia Mexicana de la Lógica y de la Asociación Filosófica Mexicana, estudioso de temas de filosofía medieval, filosofía de la religión, misticismo, metafísica y simbolismo cultural y religioso, autor del libro Simbolismo Religioso Valentiniano, así como de numerosos artículos en revistas y libros colectivos. Bienvenido, maestro Jorge Luis. Muchas gracias por la invitación. Bienvenidos a todos los demás. Muy amable. Bien, ahora la dinámica a seguir, para conocimiento de nuestro público, pues haremos una pregunta y en este orden de presentación recorreremos a cada uno de nuestros 4 ponentes. Acabando, pues tendremos otra pregunta y así hasta completar 4 preguntas antes de una conclusión.
Si hay preguntas por parte del público, agradeceremos las escriban a través del chat para que al final tomar unos minutos para atenderlas por parte de nuestros expositores. Entonces, pues ahora sí vamos a empezar propiamente nuestro conversatorio. La primera pregunta es, empecemos hablando desde la perspectiva de cada uno de ustedes. ¿Cuál es la originalidad cultural de la peculiar forma de celebración de Día de Muertos en México? En primer lugar, entonces, la doctora Alicia, adelante, la escuchamos. Bien, muchas gracias. Bueno, la celebración del Día de Muertos sin duda es una fiesta, es una celebración, es recibir a los muertos para estar entre nosotros, una literal bienvenida que implica ofrendas, flores, velas, ceras, fotografías, música y por supuesto alimentos. Reflexionar en torno al tema de los muertos en México, creo que es necesario partir de una concepción integral y holística que permite cierta flexibilidad de ver y acercarse a la muerte. Es decir, atendemos a una concepción cultural genuina. Pudiera decir que emana de las particularidades de los pueblos campesinos de tradición mesoamericana, lo que hace que todo sea tan particular. Y bueno, yo comento que desde aquí, desde la antropología y mi experiencia de trabajo de campo, va a ser la postura de mis comentarios, de la mayoría de mis comentarios, precisamente por la riqueza que tiene este espacio para conocer otras reflexiones. Entonces, va a ser muy interesante conocer las otras perspectivas, pero en torno a lo que concierne de mi participación, bueno, hablaré un poco de esta concepción cultural genuina en donde de alguna manera la originalidad es que qué línea tan delgada hay entre la vida y la muerte y el papel que tiene esta celebración de muertos. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Entonces, por favor, maestra Ana Laura, adelante. Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, pues yo considero que la peculiaridad de la celebración del Día de Muertos, pues radica en varios elementos, ¿no? Que a mí me gustaría destacar por lo menos tres. La primera es de que, pues, la celebración del Día de Muertos, pues es una de las tantas expresiones culturales mexicanas que reflejan que reflejan esta importancia, un proceso histórico que fue primero la colonización y después el sincretismo que hubo en Mesoamérica, ¿no? Entonces, bueno, hay varios especialistas que han tratado el tema. Una de ellas es Elsa Malvido, ¿no? Que menciona que el tema de la muerte, y en particular la celebración del Día de Muertos, pues no solamente fue una fusión entre lo mesoamericano y lo católico, sino también fue de herencia medieval, de herencia jesuita, incluso de raigambre romana, ¿no? Entonces, ese tipo de expresiones sincréticas también las podemos encontrar en la gastronomía, en la organización comunitaria de nuestros pueblos indígenas y pues también en la religiosidad popular que se manifiesta pues en festividades religiosas, en las procesiones o en las fiestas patronales. Otro elemento que a mí me viene a la mente y del cual reflexioné es de que la celebración del Día de Muertos pues no solamente evoca lo tangible o lo perceptible que nosotros vemos, es decir, cuando llega la temporada del Día de Muertos, pues nosotros inmediatamente hacemos referencia pues a las grandes ofrendas, a las calaveritas, al papel picado, y toda esta comida que se hace especialmente para el Día de Muertos, ¿no? Que en el caso de México, pues también es muy importante el mole, los tamales, toda esta gastronomía mexicana que se liga al ciclo ritual de la muerte. Sino también me refiero a otro significado, a otros elementos o otros significados que no vemos, ¿no? Por ejemplo, que es lo intangible. Y eso es lo más importante de esta expresión cultural, es decir, el diálogo que hay entre las personas vivas y las ánimas que regresan cada año, ¿no? Entonces,
este diálogo que hay entre las diversas entidades anímicas que regresan del más allá. Entonces, por eso no es gratuito decir que esta celebración del Día de Muertos pues es incluida como patrimonio cultural inmaterial en la UNESCO en el año 2003. Bueno, y finalmente, pues otro elemento que es importante considerar es que la celebración del Día de Muertos en México, pues no solamente, bueno, no es sinónimo de pena o de tristeza, sino al contrario, ¿no? Marca todo un significado de júbilo, porque da la oportunidad de que nosotros nos podemos encontrar con las personas que ya se nos adelantaron. Entonces, pues significa un ciclo interminable entre la vida y entre la muerte, ¿no? Entonces, por ejemplo, en varias regiones como Oaxaca, pues encontramos composiciones satíricas al respecto o la importancia de las calaveritas, ¿no? Entonces, bueno, pues a esto se suma la importancia o la particularidad regional o comunitaria que hay en México y que finalmente plasma toda esta pluralidad étnica y cultural del país. Gracias, maestra Ana Laura. Tiene la palabra ahora padre José Alberto. Adelante, por favor. Bien, muchas gracias. Bueno, desde la experiencia personal, a mí me parece que las fiestas de muertos son precisamente la mística de la fiesta por lo sobrenatural. Pero no de Dios, sino del recuerdo del difunto. Y por eso se embellecen las imágenes, porque es el recuerdo cálido, cariñoso. Y por eso yo creo que esto es una explosión estética. Yo creo que, por ejemplo, ahorita se ha puesto muy de moda, quizás ahora por la contingencia, ¿no? Pero el desfile de las Catrinas. Por ejemplo, a mí me tocó estar en la parroquia de La Votiva celebrando un día que se hizo el desfile y la gente entra al templo, pero para tomar asiento y maquillarse y para salir a desfilar, lucir la gala, de transformarse también en un muerto, de encarnar también esa realidad. Y yo creo que es tratar de regresar de la ultratumba o de lo sobrenatural imágenes de comunión. Yo creo que esta fiesta se ha prestado mucho para generar nuevos rituales. Yo no sé si en el fondo, sí sea una manifestación católica. Se tienen las fiestas de los muertos a través del ciclo litúrgico, las plegarias propias, pero lo que sucede en México es único y es alternativo al catolicismo. Entonces, pues a mí me parece que es una tradición dinámica que recrea nuevos objetos religiosos y los varía. Esa es la creatividad del sentimiento religioso del mexicano, porque no es una religión hacia Dios. Sí se le pide a Dios por el difunto, perdón, pero yo creo que es la religión del difunto vivo. Nos volvemos a comunicar, hay un ligamen, no solamente familiar, porque en efecto, yo creo que lo que se celebra es la familiaridad. Por eso es que nos acercamos a ellos con figuras de calavera, ¿verdad? Y ellos se acercan a nosotros para volver el sentido de que están con nosotros. En efecto, en la fe católica existe el concepto de la communio sanctorum, la comunión de los santos. O sea, para quienes creen en Dios, todos están vivos. Entonces, esta idea no se pierde, pero yo creo que en la dinámica cultural, esto se enriquece con imágenes, como ya lo mencionaron las profesoras. Y en efecto se hace una fiesta, yo casi diría que es la pirotecnia del color, del olor, del sabor y de aquello que nos vincula con el vínculo
de lo que estamos viviendo aquí, a donde invitamos a nuestros familiares difuntos y a donde nosotros quisiéramos estar con ellos. Ahora se ha acentuado mucho la historia, perdón, la idea del Mictlán, ¿no? Entonces, como un lugar de convivencia donde todos estamos. El Mictlán lo bajamos a la tierra y nosotros queremos ir al cielo con nuestros difuntos. En efecto, es una fiesta que sí a veces requiere de lo religioso, de lo litúrgico, de lo oficial, pero ante todo es una manifestación mística de otra índole. Este es mi comentario a esta cuestión. Muchas gracias, Padre Alberto. Vamos a escuchar, para terminar esta primera ronda, al maestro Jorge Luis. Adelante, por favor. Muchas gracias, doctor. Pues sí, pensar sobre la originalidad cultural de la celebración del Día de Muertos en México, yo creo que se hace más patente si lo contrastamos con las realidades, pues, de algunas otras partes del mundo, sobre todo de la mayoría de las partes, en donde la muerte es referirse al más allá, ¿no? Existe un reino del más allá, el reino de la allendidad, por no llamarlo lo metafísico, sino de la allendidad, porque está más allá de lo que puedo captar y donde pierdo la posibilidad de controlar, y por eso la muerte causa miedo. Y en cambio en México más bien es una muestra de la propia dimensión en la que vivimos, ¿no? Yo creo que, como lo han estado anunciando mis colegas, efectivamente en México el Día de Muertos se caracteriza porque es la fiesta del que pertenece a esta dimensión. O sea, el muerto, quién sabe dónde está durante el resto del año, pero en los días que van desde el 29 de septiembre, cuando se ponen las cruces de Pericón, hasta el 2 de muertos, los muertos como que conviven con nosotros, dejando el reino de la allendidad hacia nuestra propia dimensión. Esto, en nuestras palabras, quiere decir que el Día de Muertos es la conmemoración en el resto del mundo, es decir, vuelvo a recordar de aquellos que estuvieron conmigo. Y entonces más bien es un proceso de evocación, mientras que en México es la celebración de aquel que está viviendo juntos, es un volver a existir, yo no diría vivir, ¿no? De existir juntos, el difunto y el que está vivo. Volvemos a compartir esos momentos de estar juntos. La muerte para el resto del mundo es el final, ¿no? Marca el final, se acabó. En el mejor de los casos se entrega, porque yo pues decía hace rato, ya no tengo control de los siglos, se entrega a la misericordia de Dios para que aquello que pase más allá no sea tan nefasto, tan peligroso, tan aterrador. Y en cambio la muerte en México es la continuación de la naturaleza de pertenecer a una sola comunidad, a la misma comunidad. Yo creo que eso es lo que simboliza la fiesta de Día de Muertos. O sea, no es un más allá, sino están aquí con nosotros, no los hemos dejado ir, más bien ellos no nos han abandonado, y esto es lo que simboliza, compartimos una misma comunidad en estas festividades, entre los que estamos vivos de este lado del acá y los que están en el más allá, ¿no? Hoy en día en especial, podríamos terminar diciendo que el Día de Muertos ya en México, ya hoy siglo XXI, año 2020, es una especial relación de dos cosmovisiones que se han articulado artísticamente. Recupero la parte de lo estético del Día de Muertos, ¿no? Se ha recuperado artísticamente el discurso de formamos una sola comunidad. Gracias. Muchas gracias, maestro Jorge Luis. Bueno, pues habiendo terminado esta ronda, antes de seguir con la otra pregunta, quisiera llamar la atención a nuestros escuchas sobre la profunda riqueza del foro que tenemos la oportunidad de escuchar este día, porque, bueno, son dos antropólogas, ¿no?, que nos recuerdan los estudios de caso y cuestiones particulares. El maestro Jorge Luis, con toda esta experiencia, bueno, aparte de la filosofía, toda esta especialidad en la época medieval, que en muchos sentidos va a ser un antecedente inmediato de formación de los frailes que llegarán a tener contacto con los indígenas y que desde esa cosmovisión europea tendrán contacto con las cosmovisiones indígenas. Y el padre Alberto también, pues no voy a decir que la voz oficial de la iglesia, ¿verdad? No voy a dejar caer ese peso sobre sus hombros, pero pues desde la vida cristiana, desde la espiritualidad, surgen términos ad hoc para otros estudios desde otras disciplinas, como esto de la mística que nos recordaba
¿no? Y la allendidad que decía Jorge Luis, ¿no? Entonces, realmente es un foro de mucha riqueza y agradezco nuevamente su disposición para que compartiéramos juntos esta mesa. Vamos a avanzar con la segunda pregunta. Las ofrendas de muertos en México, ¿qué concepción de la vida y de la muerte implican? Adelante, doctora Alicia, por favor. Bien, se trata de una situación paradójica, porque en sí los muertos participan de las actividades sociales de las comunidades. En especial lo voy a enmarcar dentro del ciclo agrícola, cumpliendo funciones específicas primordiales. Un ejemplo, tales como mandar la lluvia sin exceso, mover la nube y controlar el granizo. A los muertos se les da mediante la colocación de ofrendas, pero también se les pide. Ahora, ¿en qué me voy a referir con esto de la vida y de la muerte? Que participan con actividades con los vivos, y en esta tradición mesoamericana, en muchas comunidades, forman parte de estas entidades que se suman a trabajar por el bien de la comunidad. Los muertos desde esta concepción trabajan al igual que las personas vivas, solo que ellos van a laborar en dos lugares: aquí entre los vivos y también en el lugar donde andan, espacio en donde interactúan con diversos elementos de la naturaleza: el viento, los manantiales, las nubes, los cerros, la tierra, la semilla. Y asimismo, en esta lógica, podemos encontrar que los muertos se van a coordinar con otras entidades sagradas, con los santos, con los dueños, con los señores, con los zahuaques, con las potencias, con las divinidades de la naturaleza, con los niñitos e incluso con los angelitos, que también hay toda una discusión de estos angelitos, los niños no bautizados o los que mueren y que también trabajan para el temporal, pero que están trabajando en esta concepción de estar con los vivos desde la muerte. Todas estas entidades que he señalado, junto con los muertos, coadyuvan a resolver los problemas cotidianos que viven las comunidades. Un ejemplo, quien también ha trabajado este tema en Guerrero, Catherine Good, por ejemplo, señala que cuando escasea la lluvia y las milpas están en una etapa de crecimiento crítico para la cosecha, algunas comunidades recurren a los muertos con ofrendas. Los rezanderos se reúnen cuando perciben que las milpas están en peligro y deciden entre ellos que es necesario pedir la ayuda de las almas. De esta forma, las almas reciben las ofrendas de parte de su gente y se dice que estas almas van a hablar con las otras almas para reunirlas a todas y escuchar las peticiones de los vivos, de sus propios familiares. Y en las oraciones, los vivos explican que no ha llovido y que las milpas están sufriendo por la falta de agua. Entonces vean esta lógica de estar entre la vida y la muerte, con esta vivencia, con esta participación. Las almitas, que se conciben ligeras y veloces, lo cual las hace movibles y que se encuentren en todas partes. Sin embargo, depende de los vivos, ya que como carecen de cuerpos y no pueden cultivar ni preparar los alimentos, dependen de la gente. Por eso es que las ofrendas son tan ricas. Los muertos reciben los alimentos en las ofrendas, pero tienen la característica de que se trata en su mayoría de alimentos de la milpa. Un ejemplo, en San Miguel, el 29 de septiembre, pues las ofrendas consisten en productos de la milpa: elotes, calabazas, chiles, sandía, melón, cempasúchil. Y por ejemplo, el 31 de octubre o el 1 y 2 de noviembre, el alimento principal nuevamente es un atole de maíz, que también se acostumbra en estas comunidades de Guerrero, de maíz tostado, en comal molido y con piloncillo, canela. Y bueno, toda esta es la riqueza que reciben estos muertos. Y de todos los alimentos que se ofrendan, los muertos se van a nutrir de los olores, de los colores, de los sabores, de la comida. Llaman la atención las grandes ollas para que también los muertos depositen ahí comida que se puedan llevar. Entonces, es en esta transición que están completamente en el más allá, pero también en el más acá. Gracias. Muchas gracias, doctora.
Maestra Ana Laura, adelante, su turno, la escuchamos. Sí, gracias. Bueno, sobre esta pregunta, yo considero que pues las ofrendas en esta celebración de Día de Muertos, pues es uno de los elementos más importantes, ya que pues las ofrendas, como mencionaba la doctora Alicia y como mencionan varios especialistas, sobre todo antropólogas, ¿no? Que la ofrenda pues implica la acción ritual de toda celebración. En ese sentido, pues la ofrenda en el Día de Muertos, pues está evocando por un lado la vida, pero también como la parte, la presencia de la persona y la importancia de montar un altar, es decir, cómo va a recordar a su difunto en el plano terrenal, ¿no? Entonces, en ese momento, pues la ofrenda se llena de un gran significado simbólico, ¿no? Porque pues se colocan varios elementos eh, de cómo quería o cómo quiere ser recordado esa ánima viajera, ¿no? Entonces pues se le pone en su ofrenda pues su comida favorita, lo que le gustaba tomar y algunos otros elementos que ya conocemos varios de nosotros, ¿no? Pero al mismo tiempo también la ofrenda pues es una especie de portal, ¿no? Que representa una vía de comunicación o una especie de, ¿cómo lo podría decir? Una especie de diálogo con la persona que está atravesando la tierra de los muertos, ¿no? O se le puede llamar de diferentes maneras, ¿no? El Mictlán o el inframundo, ¿no? Entonces, no solamente está evocando el ánima que está viajando, sino también está evocando un recuerdo o a su memoria, ¿no? Entonces, los elementos tangibles, como ya había mencionado en la primera parte, son importantes, pero también los elementos que son intangibles, ¿no? Juegan un papel primordial. Por ejemplo, las veladoras, ¿no? Para que tenga luz en su camino, ¿no? La flor de cempasúchil y estos caminitos que ponen enfrente de los altares, pues para guiar el alma del difunto y pueda llegar hasta nuestra puerta y después pueda llegar hacia la ofrenda, ¿no? El copal, ¿no? Hay varias ofrendas en diferentes estados, por ejemplo en Guerrero, en Michoacán, donde es muy importante colocar un petate, ¿no? Es para que descanse el ánima cuando llega o para que sirva como mantel, ¿no? Para que cuando él agarre la comida se siente a comer. Pero no solamente eso, ¿no? Sino también está implicando un diálogo con la persona que montó su altar, ¿no? Entonces, bueno, por eso también es importante pensar que la ofrenda, la manera de ofrendar o de colocar los elementos, pues son muy importantes, ¿no? Siguiendo, por ejemplo, algunos estudios de Eric Mendoza o de Alicia Barabás, la ofrenda, pues es como un contrato, ¿no? Es una manera de dar y de recibir, ¿no? Y pues implica todo un significado profundo, ¿no? Entre la vida y entre la muerte, ¿no? Entonces, la ofrenda es pues es una totalidad, es un conjunto, es un ciclo interminable, ¿no? Entre la vida y entre la muerte, ¿no? Entonces, bueno, pues algunos otros especialistas mencionan que la ofrenda pues también es una simbiosis entre lo sagrado y entre lo profano, y otros más mencionan que la ofrenda es el acto ritual más cercano que podemos establecer con el más allá, porque es el momento cumbre cuando nosotros compartimos los alimentos con las ánimas que van llegando, ¿no? Gracias, maestra. Pues ahora escuchamos, padre Alberto, por favor, adelante. Bien, pues yo estoy muy de acuerdo con lo antes dicho, porque en efecto considero que la ofrenda es un portal de relación con los muertos. Y yo creo que sí está, sobre todo en lenguaje sentimental, el tratarlos con cariño.
Yo incluso utilizaría el término naif. Es una manera ingenua, pero dulce, tierna, de allegarse al antepasado, que en cierto modo, pues, experimenta el deudo una reactualización del duelo, porque ahí se mezclan también los sentimientos. No hay que prescindir de lo que es la elaboración de la ofrenda, porque sí es una evocación, pero es la reactualización. ¿Qué te di? ¿Qué te dejé de dar? ¿Qué te debo? Y ahora te lo restituyo, ¿no? Y yo creo que lo que más se vive en la ofrenda es precisamente este sentimiento de te fuiste, pero también te vuelvo a ver. Y bueno, te vas, dentro de un año te voy a volver a ver, a lo mejor durante el año ni me voy a acordar de ti, pero en este momento sí me representa un nexo poderoso. Yo también estoy muy de acuerdo que las ofrendas son la plastificación del más allá, pero con un fuerte acento de ironía, porque es jugar como si estuviéramos en un plan de jugar con el difunto como niño. Simplemente pienso en las imágenes del papel picado, son verdaderas caricaturas. La calaverita de azúcar es una caricatura, ¿no? De la muerte. Y detalles que incluso se le pueden poner a la ofrenda que son del uso cotidiano, ¿no? De lo que tenemos en casa y por eso nos sentimos más familiares. Lo que yo resaltaría es que la ofrenda es el símbolo de una escatología no definitiva. Yo creo que hay un sentimiento poderoso de que la vida no se acaba con la muerte. De hecho, yo creo que más bien se juega con la posibilidad de que la muerte es vida, nunca es muerte total. Por eso puedo vivir y convivir y recrearme con el difunto. En la escatología cristiana, por ejemplo, existe la escatología intermedia, en donde está el purgatorio, ¿no? Porque está la posibilidad de que aquel todavía no entra a la gloria ni a la condenación, pero a lo mejor él puede regresar a purificarse. Fíjense, yo creo que a lo mejor no se piensa en la reencarnación. Ah, pero sí vienen a comerse sus piloncillos, ¿no? Claro, pero por otro lado, es comida sustancial. Yo creo que esto también en el imaginario colectivo, es decir, bueno, los alimentos están allí, no se llevan la harina, no se llevan el maíz, pero se llevan la esencia del alimento, así como se llevan la esencia de mi amor. Entonces, yo creo que este es un juego muy interesante que nos puede poner a reflexionar sobre una especie de aparicionismo sentimental. No lo veo, pero lo represento, lo reactualizo a través de mi sentimiento y para eso sirve la ofrenda. Muchas gracias. Muchas gracias, Padre Alberto. Ahora, maestro Jorge Luis, adelante, lo escuchamos. Sí, yo estoy de acuerdo con todos mis colegas. Creo que en el fondo la ofrenda sí manifiesta, y voy a empezar de atrás para adelante, eh, que el Día de Muertos es una fiesta de vida, antes que de fiesta de muerte, ¿no? Ahora bien, si es una fiesta, yo quiero hacer uso de las categorías de George Bataille cuando define lo que es la fiesta. Ese es el momento en donde sí se exacerba la música, la droga y la orgía, ¿no? Entendiendo droga no que estemos drogados, sino todo aquello que nos facilita transitar de un estado de conciencia cotidiano a estados de conciencia alterados, como puede ser, sí, un alcoholito, el mezcal, pero también el copal, el incienso que quita oxígeno al cerebro, y entonces me va permitiendo hacer ese tránsito. Hablaban de un portal, pues sí, un portal que tiene que ser transitado, sí, de allá para acá, pero también de aquí para allá, y por eso necesitamos música, que no puede faltar, droga, cualquier elemento que altere nuestros sentidos, que no necesariamente tiene que ser droga fuerte, el mismo chocolate puede ser droga, porque altera los sentidos, y orgía entendido como exacerbación de contenidos, ¿no? Mucha comida, mucha bebida, mucha flor, mucha luz, mucho humo. Y en el fondo lo que descubrimos ya en términos de simbolismo, de arquetipos, son los arquetipos de los 4 elementos básicos que, si bien están nombrados por los griegos, están presentes en todas las culturas, ¿no? Vemos en toda ofrenda bien plantada, sal,
que representa la tierra junto con la comida, junto con las flores, el agua que evoca precisamente este elemento de purificación, la luz y el papel picado que nos habla del aire. Y entonces el cosmos entero está representado en la ofrenda. Esto lo capté plásticamente, precisamente en una ofrenda de Morelos, Yautepec, Morelos, que el Día de Muertos, en el atrio del convento de la Asunción, del ex convento de la Asunción, plantean ofrendas en tipo mandala, entendiendo el mandala, este diseño circular que me habla de totalidad. No son las ofrendas clásicas ya de corte colonial, no, es la ofrenda prehispánica, en donde el maíz y el frijol de todos los colores van generando una especie de reilete, en donde aún en la plasticidad de la tierra, con las semillas, en estos círculos que podríamos llamar mandala, por llamarlo de alguna manera, me refleja que está existiendo la vida. Ahora bien, sí es la ofrenda, pero es una ofrenda sui generis, ¿no? Es una ofrenda del todo diferente a la ofrenda sagrada, mientras que lo que se ofrenda a lo sagrado queda separado, por eso es sagrado, porque queda separado, lo que se ofrenda a los difuntos eh, eh, es la invitación, otra vez repito yo, a convivir entre todos, ¿no? Porque existe todavía un pseudo ritual o un ritual menor que es la levantada de la ofrenda, ¿no? Cuando lo que si hubiese sido para las divinidades yo no lo podría consumir, en la levantada de la ofrenda yo sí consumo lo que ofrendé a mis difuntos, porque no están tan altos como los dioses, ¿no? Algo han dejado y en el comer lo que ellos han comido se refleja exactamente lo que siempre hay en una fiesta. Por eso yo hablaba de la fiesta. El compartir el pan, el compartir la mesa, siempre habla de camaradería, de amistad, de familiaridad. No cualquiera entra a mi casa a comer en mi mesa. Y entonces, él que se ha ido sigue siendo parte de mi familia. Hay una fiesta. Yo creo que eso es lo que refleja. Gracias, maestro Jorge Luis. Pues sí, definitivamente todas estas ofrendas nos hablan de que el acontecimiento de la muerte no trunca las relaciones sociales, ni la pertenencia, ni la adscripción social al pueblo, a la familia. Y bueno, van en este sentido como ofrendas de exaltación de la vida, más bien una vida poderosa, fuerte, que arrolla el acontecimiento de la muerte y se proyecta más allá de ese acontecimiento en el reflejo de una vida, imagen y semejanza de esta, ¿no? Pero ciertamente con una proyección muy fuerte de esto, en un sentimiento muy encarecido de no te vayas, quédate, regresa, estate aquí, quédate otro ratito. Muy bien. Pasemos entonces a la siguiente pregunta. Desde su perspectiva disciplinar, ¿qué función social tienen los rituales en derredor de la muerte? ¿Sí? Empezamos con la doctora Alicia, por favor. Bien, voy a hablar, como siempre comento, socióloga de formación, antropóloga de formación. La función social de los rituales es crear lazos no solo con los muertos, sino entre los vivos. La ritualidad es vida comunitaria, es organización social. El hecho de hacer las compras de la ofrenda, lo que implica desde ir a veces a Jamaica o al mercado más cercano, a saber qué era lo que le gustaba a nuestros difuntos, que la gente o la familia opina, le gustaba esta bebida, no es cierto, le gustaba este chocolate, le gustaban los tamales, le gustaba el dulce de tejocotes, es toda una organización. Poner la ofrenda también lo es. ¿De qué forma vamos a poner la foto? Si vamos incluso a sacar las cenizas que tenemos en nuestra recámara, si vamos a utilizar qué mantel, qué flores, porque todo esto requiere pues la organización y al final incluso quién se va a quedar a velar la ofrenda, a cuidar las veladoras, a recibir a los muertos, a quedarse en la sala, que de alguna manera es como darles la bienvenida. Y finalmente, repartir la ofrenda también es un ritual. Entre todos los que cooperaron, pero al mismo tiempo la persona que pone la mesa, poder repartir todo lo que se puso para nuestros muertos, que ya a veces sin sabor, se reparte entre los familiares, ¿no? Hacer partícipe también esta comunión entre toda la familia
que también degustó nuestros difuntos, ¿no? Entonces, la concepción en torno a la muerte y los diferentes actos que se realizan demuestran lo complejo y delicado que es el evento fúnebre. Tener un difunto, volviendo al tema de las comunidades, también implica activar las relaciones sociales y simbólicas entre los vivos y los muertos, pero sobre todo activa las de carácter comunitario colectivo, porque de ello también depende la restitución de la dinámica social y cosmológica. Como lo expresa, por ejemplo, las concepciones y prácticas religiosas, revelan algunos de los conceptos y principios que estructuran las relaciones sociales. El lenguaje ritual es polisémico, ayuda a expresar las diferentes intenciones de los rituales y sin duda las prácticas funerarias se insertan en aquello que Gene llamó rituales de paso, cuyo propósito es facilitar el tránsito de los sujetos de un estado determinado a otro y de un mundo cósmico o social a otro. El éxito de las exequias o de estos rituales funerarios o celebraciones funerarias permitirá la inserción de los difuntos a la sociedad, así como su recibimiento en las fechas conmemorativas. Ahora bien, el fallecimiento no extingue de ninguna manera la continuidad de las relaciones y los vínculos entre los vivos y los muertos. Solo las va a modificar temporalmente. Es necesario, considero, domesticar a la muerte para volverla benéfica para la comunidad. Y de esta forma, bueno, pues vemos que el ritual cohesiona, ¿no? Muchas gracias. Gracias, doctora Alicia. Maestra Ana Laura, la escuchamos, por favor. Sí, claro. Bueno, pues yo también pensaba en esta pregunta y pues bueno, creo que hay como varias aristas para reflexionar, ¿no? Pero bueno, igual que las ofrendas, pues los rituales son esenciales, ¿no? Sobre todo para entender toda esta dinámica de religiosidad que hay en México, ¿no? Entonces, bueno, pues igual, ¿no? Coincido con la doctora Alicia Juárez, que los rituales entendidos no solamente desde la antropología, ¿no? Sino también desde la historia y otras disciplinas hermanas, pues reflejan procesos históricos muy particulares, ¿no? Y sincréticos que hablan sobre grandes transformaciones, pero también hablan sobre la importancia de la reproducción de la cultura y de la memoria histórica, de la memoria colectiva. En ese sentido, me gustaría a mí hablar sobre dos estudios de caso, pero bueno, sin antes mencionar que la importancia de estos rituales en derredor de la muerte, pues como primer punto, desde mi punto de vista, primero fortalece la estructura comunitaria y la organización social, como bien apuntaba la doctora Alicia. Y como segundo punto, yo creo que es importante entender que refuerza la identidad y la reproducción de la cultura, ¿no? En ese sentido, me gustaría pasarles unas imágenes. Me voy a permitir compartirles pantalla. Bueno, bueno, principalmente me quiero enfocar en estos rituales mortuorios, ¿no? Ese es un primer ejemplo, ¿no? Estos en Oaxaca. ¿Por qué es importante esto, no? Porque, bueno, en estas fotografías lo que podemos ver es la importancia de la organización social, de la ayuda comunitaria, ¿no? Entonces, bueno, en el caso de Oaxaca, cuando fallece una persona, lo que hace la comunidad, pues, es ayudar a la familia del deudo por medio de una ofrenda, ¿no? O de un cumplimiento que se le llama cariño. Y bueno, por muchos es conocido la palabra guendaleza, ¿no? Entonces, bueno, en términos muy simples, muy vanos, pues significa cooperar, ¿no? Entonces, bueno, pues en estos momentos tan duros, cuando fallece la persona, pues lo que se hace es auxiliar a la familia
pues para superar esta pena, ¿no? Entonces, bueno, la gente se organiza recibiendo a las personas que llegan al velorio, dando de cenar y sobre todo, pues hay protagonistas en todo este momento, ¿no? Por ejemplo, los compadres son un elemento muy importante, los padrinos, si todavía existen padrinos del difunto. Entonces, bueno, estas redes de apoyo pues son muy importantes, ¿no? Porque constituyen lazos parentales de compadrazgo o de amistad, que reflejan toda esta organización comunitaria y toda esa estructura social, ¿no? Entonces, bueno, siguiendo a Eric Mendoza, pues los rituales funerarios tienen la función de superar esta angustia y de curar la pena para que sea reforzada también toda esta cuestión económica, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos algunas fotografías de la importancia de la organización social cuando llegan las comunidades con su cariño, con su presente para hacer pues menos pesado el dolor y también la economía, ¿no? Porque cuando muere una persona pues también es un gasto, ¿no? Y bueno, pues como segundo ejemplo, es un ritual que se llama el levantamiento de la cruz, que no solamente se lleva a cabo en Oaxaca, sino también en otras localidades de México y en otros estados. Pero bueno, estas fotografías refieren al estado de los valles centrales de Oaxaca. Y bueno, pues, ¿qué es lo que refleja también estas fotografías? Pues también refleja toda una organización comunitaria, pues para ayudar al buen morir, ¿no? Entonces, bueno, cuando muere una persona, dentro de la comunidad se busca a un rezandero, ¿no? Para que lleve a cabo los rezos durante 9 días y pueda el rezandero dialogar con el alma que está penando en la casa y para que pueda dialogar, ¿no? Para que pueda entender su nuevo estado, ¿no? Y para que pueda salir de su casa y pueda irse, ¿no? Entonces, bueno, pues también, pues la muerte no solamente marca un fin físico, ¿no? Sino también todos estos rituales mortuorios es importante entender cómo se llevan a cabo estas exequias, ¿no? Entonces, pues bueno, pues aquí hay varios protagonistas, ¿no? Que participan, ¿no? Como el rezador, los padrinos, ¿no? Quienes son los que levantan la cruz. Y bueno, pues finalmente lo que podemos ver, pues es toda esta, todo este refuerzo de identidad, todo este refuerzo de organización comunitaria, lo cual sintetiza una identidad, saberes y maneras de entender la muerte. Gracias. Muchas gracias, maestra Ana Laura. Muy bonitas fotografías, muy ilustrativas. Adelante, padre Alberto, por favor, su turno. Yo reforzaría la idea de que los rituales de la muerte, de los difuntos, sea en ámbito popular, social, incluso religioso, en las iglesias, tienen la finalidad de consolar al vivo. Y yo creo que aquí hay un fenómeno espiritual que suele ser, pues a veces infranqueable. Me refiero a la satisfacción por la pérdida del difunto. Y en efecto, yo creo que todos estos van ayudando a que la pena vaya desapareciendo. Lo que se pretende es mitigar. Incluso sí, el profesor Jorge Luis hablaba de esta embriaguez con algún tipo de manifestación colorida de los sentidos que nos evoquen de una manera diferente, transformadora y que la pena sea modificada. Y yo creo que junto con este sentimiento de satisfacción e insatisfacción, también está el tema de la hipersensibilización por el difunto. ¿Cuánta gente, precisamente pensando, por ejemplo, en las ofrendas que se ponen allá en la isla de, ¿cómo se llama allí en Pátzcuaro? ¿Verdad? Se me fue ahorita el nombre.
Janitzio. Janitzio, ¿eh? Gracias. Pues está la gente rezando con la vela, representando precisamente al ánima que se fue. Pero se consuelan y hacen presencia de que a lo mejor hay que dejarle ahí en la tumba misma el alimento. Yo tuve la experiencia de alguien que iba a lavarle la tumba todos los días al difunto para que estuviera limpiecito, ¿no? O se preocupaba por si tenía frío el difunto. También hace poco se incendió el techo de una iglesia aquí en la Ciudad de México y la gente fue a ver no cómo había quedado la iglesia, sino a ver si el agua que había caído no había penetrado en las criptas donde estaba el difunto, qué tal si se había mojado. Entonces yo creo que eso es un sentimiento que siempre rodea estos ritos. Una de las cosas que se observan mucho en la cuestión litúrgica, en las misas la mayoría son para difuntos y están las larguísimas letanías de todos los nombres y si no mencionas al difunto no aplicó la oración y no hay satisfacción porque el difunto no oyó su oración, no fue tomado en cuenta. Yo siento que hay esta hipersensibilización y por eso hay sufragios, rogativas, para que el alma no sufra más. Por ejemplo, también durante un tiempo se acostumbraban a las misas gregorianas porque las almas andaban en pena, entonces después de haberle celebrado 30 misas, el alma ya se iba satisfecha al cielo. Entonces yo creo que existe este elemento espiritual que es la intercesión pertinaz de un amor que no renuncia a un vínculo que no ha podido romper la muerte. Entonces, yo creo que esto hay que tomarse en cuenta de que hay un sentimentalismo muy álgido y los rituales ayudan precisamente a mitigar sobre todo la pena, para no olvidar a la persona y para tenerlo siempre en el recuerdo bonito. Gracias, Padre Alberto. Adelante, maestro Jorge Luis, lo escuchamos. Sería redundante repetir la función social, sí, me ayuda a crear lazos, ¿no? Los rituales de muertos. Conviene también pensar en la función particular. A ver, el padre Alberto lo mencionaba ahorita, ¿no? Existe la posibilidad de que pueda doler menos si realizo el ritual. O sea, sí duele la partida, sí duele no volverte a ver en esta misma dimensión en la que estoy yo, pero todo ritual ayuda a superar el duelo. Por eso a veces esta idea de los 9 días que mencionaba la maestra Ana Laura, la levantada de la cruz, que evoca de alguna manera un nuevo nacimiento. Yo no quiero pensar en la muerte como muerte, sino como un nuevo nacimiento. Y entonces, si para nacer a este mundo tuvimos que pasar 9 meses, los 9 días me evocan otro parto hacia el otro mundo, ¿no? La levantada de la cruz. Permiten terminar también procesos, cosas que no pude terminar con el difunto, puedo hacer mediante estos rituales, ¿no? El pedirle perdón, el agradecerle, el suplicarle que no me abandone, pero también el cumplir el proceso de lo que me fue encomendado. Estoy pensando, por ejemplo, tuve la oportunidad de vivir 2 años en Cholula, Puebla, y me llamó poderosísimamente la atención el ritual que tienen de bailar, sobre todo cuando el difunto es muy niño, por supuesto, de bailar al difunto, ¿no? Y yo pensaba que era al estilo como ahora se ven en los videos que se ven a 4 personas moviendo a un ataúd, pues algo así, pero fuera del ataúd. Es el padrino, el que tiene no el derecho, sino la obligación, sobre todo porque este es un niño que no le tocó ir a su primer baile, de sacarlo del ataúd, antes de llevarlo al panteón, ya después de la velación y todo, sacarlo del ataúd y sangolotearlo ahí y se lo van pasando al niño, cosa que por supuesto para mi sensibilidad europeizante, no pude captar los primeros 2 años, después lo fui asimilando con mis estudios, y es que se está permitiendo que el padrino, que tenía ciertas obligaciones de acompañar a su ahijado en esta vida, se despida de él mediante estos rituales. Y lo mismo puede pasar con los hermanos o con otros familiares, con la novia, el besito que se le da al ataúd, etcétera, ¿no? Y superar el duelo, me permite superar el duelo sustituyendo al que se ha ido. O sea, alguien no formaba parte de mi familia, pero sí se fue alguien que sí formaba parte de mi familia. Y al irse, adquiero otra especie, sobre todo aquí en México, de familiaridad con aquel que es, decía la maestra Ana, el padrino de la cruz.
porque además no es el padrino de la cruz, forma parte ya de la familia y a él se le ha de invitar en las fiestas y todo eso, porque es un nuevo integrante de la familia. Un miembro se fue y adquirimos, adoptamos, adjudicamos otro con estos rituales, ¿no? Yo creo que el ritual de muerte siempre debe ser el más lento, porque hay que sustituir, hay que cerrar procesos, hay que soltar amarras. Muchas gracias, maestro Jorge Luis. Ponen aquí en el chat que si podría repetir el nombre del lugar donde se hace el baile. Yo lo vi en Cholula, Puebla. Cholula. Es San Andrés, no en San Pedro. Si hay que ser muy específico, era el ayuntamiento de San Andrés. Muchas gracias, gracias. Muy bien, pues definitivamente es creo que evidente que el acto de morir culturalmente es bastante complicado. La separación tan radical es algo que no podemos pagar como que de un solo golpe y tenemos que dosificar la partida de alguna manera mediante estos rituales para hacer más llevadero el acontecimiento, la separación y también pues para reconstruir la presencia en la ausencia del finado, ¿no? Socialmente hablando. Pues ahora vamos a pasar a la cuarta pregunta con un tema pues de mucha actualidad que estamos viviendo de una manera pues afectados por esta pandemia, ¿no? En medio de la situación que vivimos en esta época de pandemia por COVID-19, ¿qué impacto psicológico, social y religioso tiene esta forma súbita de funerales privados de los rituales tradicionales? No hay la posibilidad de hacer lo que se considera que debe ser, lo que dicta el costumbre, lo que siempre se ha hecho, no es posible y han tenido que ser de manera rápida y casi escurridiza y desapercibida. Desde su perspectiva, pues, ¿qué impacto causan en la gente estas irrupciones por la emergencia? Adelante, doctora Alicia, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, esta es una interrogante muy sensible, sin duda, porque la estamos viviendo. Cada vez más, desafortunadamente, conocemos en nuestros alrededores, nuestros conocidos, de repente cada vez es más cerca quienes están padeciendo COVID. Y es fuerte saber que incluso en mi familia ha habido pues ya defunciones por esta enfermedad y ha sido fuerte no acompañar a la familia. Yo creo que esto es un impacto mayor. Es fuerte no despedirse de sus muertos, es fuerte no despedirse o acompañar a mis familiares que tienen a sus muertos, y tanto en las zonas urbanas como rurales. El hecho de no tener el último adiós, el recibir a la gente, la convivencia del despido es un impacto muy fuerte. Pero además es entrar a otras fibras sensibles porque el dolor de tu familia, desde el ingreso al hospital, que sabes que a veces cuando es una defunción ya no lo vuelves a ver, que puede haber casos así, es un impacto mayor. No quiero centrarme en cuestiones sociales, que ha sido como parte de todas estas elucubraciones que hemos compartido, cómo han sido estas exequias. Religiosamente, bueno, yo creo que aquí también el padre va a podernos decir un poquito más al respecto, aunque a mí me llama mucho la atención cómo es que religiosamente se ha hecho desde una manera global y alternativa. A veces las misas a distancia o lo que se puede ver por los medios de comunicación, pues para tener un poquito de fe, para calmar a las personas que no pueden llevar a cabo los rituales funerarios como es tradicionalmente. Pero sí me di la tarea de poder compartir estas inquietudes con una psicóloga, colega mía, Angelina Romero, que yo le pregunté precisamente cómo sería este impacto, ¿no? Ella me comentaba que hay consecuencias porque se trata de un duelo difícil, porque las personas no pueden realizar los rituales de despedida de una forma acostumbrada.
Generalmente durante un duelo se pasan por las etapas de negación, negociación, depresión, ira o enojo. Un duelo en proceso normal lleva aproximadamente 1 año en resolverse, es lo que me comentaba. Le llamamos, o bueno, ella le llama que es un duelo difícil porque por las condiciones en las que se dan, se dificulta este proceso y puede tardar más de lo habitual. Y bueno, pues en ese contexto de pandemia es más complicado porque pues las familias han perdido a más de un integrante en un lapso de muy corto tiempo. Por lo que el duelo tiene que haber un reajuste en la dinámica familiar y el duelo se torna aún más complicado, ¿no? Entonces, sin duda, en México ahora el Día de Muertos que acaba de pasar ocurrió con los panteones cerrados, sin actos masivos, con la recomendación de evitar las grandes aglomeraciones. Y es un momento que vale la pena reflexionar el valor de la vida, su trascendencia y bueno, valorar a los nuestros y ojalá todo pues pase poco a poco en este reajuste de nuestra cotidianidad. Muchas gracias. Gracias, doctora Alicia. Pues ahora, maestra Ana Laura, su turno, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, pues también aquí coincido con la doctora Alicia. La verdad que es una pregunta pues difícil y muy sensible, sobre todo por la situación que estamos viviendo, ¿no? Porque a pesar de que la muerte de un familiar o de un amigo, de un conocido, pues implica tanto un duelo personal como un duelo colectivo. Recordaba lo que mencionaba una especialista, Elsa Malvido, que ya he citado, pues los mexicanos siguen considerando la muerte como cercana y como familiar, ¿no? Y sobre todo la importancia de hacer todos estos rituales colectivos. Entonces, pues al no tenerlos en esta época de pandemia, pues hay grandes efectos psicológicos, no solamente a nivel personal, sino a nivel familiar, ¿no? Entonces, pues el efecto de la pandemia pues ha sido muy duro, no solamente desde el momento de la muerte que nos enteramos, ¿no? Sino desde el mismo proceso de la enfermedad, ¿no? Es decir, desde que nos enteramos que alguien está mal y que se va a dejar al hospital y desde el mismo proceso que no hay este acompañamiento, ¿no? con los familiares, ¿no? Pero pues también hay otra situación, ¿no? O sea, no hay estos espacios religiosos donde la gente puede acudir para elevar sus plegarias, ¿no? Por ejemplo, ir a los santuarios, ir a peregrinaciones, ir a misas. Entonces, pues realmente todo este contexto, todos estos lugares que están clausurados, que están cerrados, ¿no? Y que realmente la gente los necesita, ¿no? Para curar sus penas, para elevar sus plegarias, para visitar a los santos, para dejar una imagen, para dejar una veladora, pues realmente ha sido pues un efecto impactante, ¿no? A nivel colectivo, a nivel social, ¿no? Entonces, pues leyendo las notas de los periódicos, las notas más recientes de cómo se llevan a cabo todos estos rituales funerarios, ¿no? Donde no se deben asistir más de 10 personas, ¿no? No se debe de abrir el ataúd. Las personas que van a dejar el cuerpo, pues van con trajes especiales, con una distancia no sé de cuántos metros. Entonces, pues todo eso, pues realmente es un impacto psicológico, pues para la familia, para los deudos. Y como bien mencionaba la doctora Alicia, pues mencionan varios psicólogos, todo este distanciamiento social, pues eso va a implicar años, ¿no? Para que una persona lo pueda superar, ¿no? Leía la entrevista que le hacían a un médico que se llama Arnold Kraus, de la Facultad de Medicina,
donde dice que al no despedir a nuestros muertos de manera amorosa, de manera cordial, pues donde uno puede acompañar a la familia, es decir, donde uno no puede abrazarla, llorar con ellos, ayudarlos económicamente, pues obviamente esto va a traer y va a desembocar en un daño, pues, anímico y psíquico muy fuerte, ¿no? Sobre todo porque pues estamos pensando de manera continua en cuándo va a terminar la pandemia y la posibilidad de que alguien más cercano a nosotros se enferme o nosotros mismos, ¿no? Entonces, esto nos está atormentando de manera constante, ¿no? Entonces, bueno, pues simplemente para cerrar y mencionar, ¿no? Que los rituales, al no realizarse los rituales mortuorios como están acostumbrados en México, pues lo que está pasando es que se está desestabilizando pues estos rituales simbólicos, pero pues también los rituales cotidianos, los rituales laborales, ¿no? Entonces, pues se está desintegrando toda esta cohesión, ¿no? De nuestras redes más importantes de apoyo, ¿no? Como es nuestra familia, etcétera. Gracias, maestra Ana Laura. Padre Alberto, adelante, por favor. Sí, yo creo que en efecto se está experimentando una especie de vacío, sobre todo en la cuestión religiosa, porque antes el vínculo más directo del difunto con el deudo, pues era la intercesión oficial, por ejemplo, del sacerdote, su misa, el agua bendita, el acompañamiento al panteón. Pero yo creo que en estas situaciones de riesgo, pues muchos creyentes con buena fe, con buena actitud, no tienen otro camino que la resignación. Y yo lo he visto, por ejemplo, con mucha gente que dice, bueno, pues se murió, se fue rápido, no sufrió. Y bueno, por eso se conforma con decir, bueno, ya no va a contagiar a otros. Pues qué feo que tuvimos que recibir la urna de cenizas así, de simple, así sorpresiva. Yo creo que también está el tema del pánico previo. A lo mejor no estamos viviendo la crudeza de las grandes epidemias que se dieron en la antigüedad o en la Edad Media, donde no había ni una aspirina ni una sulfa para tratar de mitigar algo, ¿no? Ahora decimos, bueno, estamos en epidemia, pero tenemos internet, ¿no? Entonces nos resignamos con eso. Incluso yo creo que sí, los lenguajes religiosos están migrando a otras alternativas tecnológicas. Tuve la experiencia de que una persona me dijo, pues yo sé que ustedes no pueden venir a los funerales, pero podríamos hacer una oración por Zoom. Ah, perfecto, pues yo les hago la oración. Y se quedaron contentos. Noté exactamente la misma actitud de las personas cuando uno las visita, cuando están en cuerpo presente. Claro, aquí hay que distinguir, ¿no? Entre las personas de fe lejanas, las allegadas y las comprometidas. Quizás los que están alejados, pues a lo mejor buscan otras alternativas religiosas. Quizás hasta buscan una oración a la Santa Muerte. O algunos rituales, prender una veladora, ponerle las flores, no sé, o invocar incluso a un rezandero o a un chamán. Yo creo que ahí también está explotándose la creatividad en cuanto a la ejecución de nuevos ritos. Yo no sé hasta dónde lleguemos en cuanto a las consecuencias anímico-espirituales. Según la historia, muchas recuperaciones en este tipo de epidemias, pandemias, pues duran años, ¿no? Hasta 20 años. Entonces habría que ver si la creencia, la fe de la gente resiste. Pero yo creo que si no va a renunciar a que el recuerdo del difunto sea su principal rito. Yo creo que también va a haber rituales silenciosos, en donde seguramente la gente dirá, bueno, pues ya se fue. Bueno, pues lo recordaremos después. Será un ánima del purgatorio a la que le haya que rezarle.
Y bueno, en el próximo año pues, le hacemos ofrendita aquí, aunque no le hayamos dado el adiós oficial. Hasta donde yo he visto, por ejemplo, ahorita no ha habido tanta reacción agresiva hacia los sacerdotes, porque a veces la gente está tan angustiada que pide que el padre vaya a fuerza y si no va pierde la fe. No, hasta eso yo no lo he visto tan marcadamente, pero sí habrá una consecuencia, pues yo creo que muy grave. Gracias. Muchas gracias, Padre Alberto. Ahora vamos a escuchar el aporte del maestro Jorge Luis. Por favor, adelante. Un duelo no elaborado, y ese es el problema, lo apuntaba la doctora Alicia, un duelo no elaborado provocaría un enquistamiento del dolor y eso sí puede ser riesgoso, ¿no? Y entonces lo que nos enfrentamos en términos ya reales, en términos del día al día, más allá de la festividad del Día de Muertos, es que morirse en épocas de COVID es acortar el proceso de duelo y habremos de aprender a procesar el duelo, decía el padre Alberto, en otros momentos, en otras formas, en otros lenguajes. No es sencillo enfrentarse a un adiós sin despedida. O sea, es lo peor, pensémoslo incluso en las cosas de la vida, ¿no? No es lo mismo terminar con pleitos y sombrerazos una relación interpersonal, a que simplemente no volvió a escribir, no se presentó, se fue por cigarros y no volvió. Suele ser más doloroso, ¿no? El desaparecido, o sea, no me importa que me digan que está muerto, pero por favor díganme que ya está muerto después de 3 años que sigo esperando que regrese, porque entonces tendré dónde ir a llorar, ¿no? El golpe tremendo que implica la separación de te deseo que te mejores y al otro día que me llamen, ya está de las cenizas de tu familiar, creo que se tiene que aprender a trabajar, ¿no? Estamos en una época en que habremos de empezar a reestructurar nuestros esquemas de autorreferencialidad porque no se puede estar sufriendo toda la vida, ¿no? Sí, es verdad, una herida con curita se sella más rápido, ¿no? Sin curita tardará más, quedará una cicatriz más fea, pero el proceso tan largo puede llegar a afianzarnos tanto a la muerte, a la vida, que recordemos que la muerte es parte de ella, o al revés, a desear tanto la muerte para llegar con aquel ser que no me pude despedir, que ahora ya no podamos enfrentarnos al hecho de que nos tenemos que morir. Eso en cuanto a lo psicológico, ¿no? Si corre el riesgo de, si no hacer el duelo, me queda en la etapa de la negación o en la etapa de, y entonces me imagino que me visita mi familiar, o en la etapa de la negociación y me la paso, como decían por ahí, con las misas gregorianas, los novenarios, o en la etapa del coraje y entonces no vuelvo a pisar un templo más porque Dios no me escuchó. En la etapa de la depresión sería lo más grave, porque si de por sí la vida nos estaba llevando a términos de depresión, ahora con un elemento más, ¿no? En lo religioso, yo creo que sí será el momento de cribar la fe, ¿no? Recuerdo que cuando el terremoto de hace unos años, 4 años, del 17, se cayeron muchas de las iglesias en Morelos, y la palabra del obispo de Morelos en aquel entonces yo creo que me iluminó mucho. Sin templos, sin cruces, pero no sin fe. Yo creo que habremos de aprender a vivir en este nuevo momento. De estos rituales tendrán que ser sí a larga distancia o tendrán que ser en la familia más cercana, tendrán que ir variando a la sana distancia hasta enfrentarnos a una nueva realidad que nos permita reencontrarnos. Tiempos difíciles, ¿no? Tiempos difíciles para ver todo esto. Muchas gracias, maestro Jorge Luis. Bien, pues estamos llegando al final de nuestro conversatorio y para ello vamos a concluir haciendo una última ronda de nuestros panelistas a modo de conclusión y de despedida. Ya sin pregunta, es de manera libre. Vamos a hacer una ronda final para que nos den su conclusión a modo de despedida de este foro. Adelante, doctora Alicia, en primer lugar, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, pues a manera de despedida, antes de decir la conclusión con respecto a esto, quiero agradecer esta invitación. Es un conversatorio bastante rico. A cada uno de mis colegas ponentes siempre se aprende y este diálogo, bueno, da para más.
Yo creo que la muerte es un tema muy amplio y por ello es imposible abarcar el tema desde la totalidad de sus representaciones. Lo comentado aquí apenas es un vistazo a las concepciones y prácticas rituales. Y bueno, hasta este punto vale la pena hacernos el cuestionamiento y creo que nos hemos acercado un poco porque estos tienen una relación tan estrecha con los humanos. De esta forma, los muertos están más vivos que nunca y pertenecen a la sociedad. Entonces, es una relación recíproca indisoluble que amalgama al mundo de los vivos con el de los muertos, y los objetivos principales radican en crear estos vínculos entre los habitantes, fortalecer los lazos sociales, asegurar las prácticas rituales tradicionales y la continuidad de la reproducción de la cultura. Pero además yo creo que también nos sensibiliza al saber que nuestros muertos están aquí, están con nosotros, hasta que finalmente nosotros pasemos a otro plano, que se trascienda y poder estar con ellos, ¿no? Muchísimas gracias a todos y buenas noches. Gracias, doctora Alicia. Y pues adelante, maestra, la escuchamos. Sí, muchas gracias. Bueno, pues yo primero quisiera agradecer lo que hicieron de este foro y pues también agradecer la presencia de todos ustedes porque pues siempre se aprende algo nuevo, ¿no? De todas sus opiniones y de todos, de todo lo que estuvimos, conversando. Y bueno, pues solamente a mí me gustaría mencionar, ¿no? Que finalmente la celebración del Día de Muertos y todo lo que implica, es decir, toda su acción ritual y todo este entramado visual de lo que estuvimos compartiendo, de todo su entramado simbólico que se celebra año con año, pues también se puede seguir investigando, ¿no? O sea, veía, ¿no? Que también pues que hay diversas fuentes, ¿no? O sea, como buena etnohistoriadora, ¿no? Hay diversas fuentes para poder seguir indagando sobre la importancia de esta festividad, ¿no? Sobre bueno, poco se habló, ¿no? Pero sobre la importancia de estas representaciones artísticas, líricas, cinematográficas, ¿no? Me venía a la mente la importancia de la celebración del Día de Muertos y esta visualidad y esta importancia que hay, cómo se ve la celebración del Día de Muertos a través de una mirada internacional, ¿no? Entonces me acordaba mucho de la película de, por ejemplo, de Serge Eisenstein, que Viva México, que tiene una parte que se llama Día de Muertos, ¿no? Y entonces también él cómo le crea tanta curiosidad, ¿no? Al mencionar, pues, que la celebración del Día de Muertos no es algo doloroso, ¿no? Sino es algo contradictorio, lleno de colores, ¿no? Entonces, pues bueno, hay una diversidad de fuentes que nos invita a seguir indagando sobre esta festividad, ¿no? Y también pues recordaba un poco las palabras de Bonfil Batalla, ¿no? De seguir, de esta celebración del Día de Muertos, pues refleja ese México profundo, ¿no? Donde se expresa este sincretismo y como lo mencionaba el padre José Alberto, toda esta transformación de estas manifestaciones culturales que tenemos en México y todas estas dinámicas y este cambio constante que hay en las expresiones populares, ¿no? Que no siempre tienen que ser coherentes, ¿no? Sino también reflejan esas grandes contradicciones históricas y que, bueno, pues que al final si son funcionales para la colectividad, pues son bienvenidas, ¿no? Y entonces, bueno, pues finalmente esto sirve para la reproducción de la cultura y para la cohesión, ¿no? De los lazos sociales. Muchas gracias. Gracias, maestra Ana Laura. Pues padre Alberto, adelante, lo escuchamos. Bueno, una de las convicciones que tiene la Iglesia en su práctica pastoral es que el difunto convoca. Esa es una realidad, tanto para honrarlo cuando fallece, despedirlo, recordarlo y tenerlo otra vez en la familiaridad. Y esto es una garantía que nos mantiene en la tradición, porque los rituales seguirán ahí, porque son tradición, son transmisión, son herencia.
de una cultura y del sentir de un pueblo. Yo también me quedo con la reflexión de que hay una fenomenología de la idiosincrasia del mexicano, que esa difícilmente va a morir. Y entonces siempre estaremos en la posibilidad de recrear nuevas formas. Alguien preguntaba también en el chat muy amablemente, ya más o menos lo he escuchado también, perdón, de mis colegas, sí se están reconformando los rituales y seguramente pues serán igual de explosivos, ¿no? De significativos. También me quedo pensando sobre cómo es la concepción de la muerte en las ciudades urbanizadas, con cinturones de miseria en donde a lo mejor no hay ni siquiera la posibilidad de hacer una ofrenda digna. También aquí recuerdo, ya que la maestra Ana Laura habló de cine, el Macario, ¿verdad? Que es un símbolo ineludible del Día de Muertos, es el pobre, que incluso no le queda más que morirse en el último momento de delicia en su vida. Entonces, siempre va a haber muchas facetas que nos van a fascinar sobre el tratamiento de los muertos en México por esta idiosincrasia. Estoy pensando, por ejemplo, en el juego que el mexicano siempre tiene con la muerte. La muerte que incluso monta a caballo, ¿no? Y que el caballo tiene fuego por los ojos y que espanta a los vivos, pero los vivos no les importa, ¿no? O me acuerdo de una expresión que Pedro Infante alguna vez dijo, ¿no? A mí la muerte me pela los dientes. O sea, como decir, la muerte no tiene dominio sobre mí y me río con ella. Yo creo que esa es la imagen más palpable que el mexicano tiene, ¿no? Entonces, yo creo que sí necesitamos visualizar cómo está la sensibilidad en nuestro pueblo. Hay una cosa real, sí, es la muerte real antropológica del hombre, la separación de la familia, las expectativas de la vida eterna, y yo creo que eso hay que reforzarlo ahora más que nunca, porque en realidad sí hay dolor, sí hay desesperación con la pandemia, y hay que regresar la esperanza a la gente. Muy bien, el maestro Jorge Luis también nos recordaba el tema de replantear la fe en las personas, la confianza de que podremos salir de esta crisis, pero fundamentalmente que la muerte tiene su último destino en Dios. Yo creo que el pueblo mexicano lo entiende. Yo creo que mucha gente así lo percibe y eso es lo que nos deja con una buena perspectiva. Yo también agradezco la invitación a este foro, también agradezco la participación de mis colegas y bueno, pues les dejo mi mejor augurio. Muchas gracias, Padre Alberto. Adelante, maestro Jorge Luis, su turno. ¿Qué podríamos sacar de todo esto? Yo creo que entre la fiesta, las ofrendas, la vivencia, los muertos que nos visitan, hay algo que el mexicano sí tiene muy claro y presente. La muerte no tiene la última palabra. La muerte no acaba todo. Y en un momento de pandemia, en un momento en donde la muerte está presente, conviene recordar que, y citando al poeta, cuando la tormenta parce y amancen los caminos, y seamos sobrevivientes de un naufragio colectivo, con el corazón lloroso y el destino bendecido, nos sentiremos dichosos tan solos por estar vivos. Entenderemos lo frágil que significa estar vivos, sudaremos empatía por quien está y por quien se ha partido. Yo creo que por ahí tendríamos que buscarle que todas estas situaciones que nos han llevado a replantear nuestra manera de coloquios, de conversatorios, la necesidad de estar presente, aunque sea por estos medios, nos haga recordar la valía de los que están y de los que se han ido. Muchas gracias. Gracias, maestro Jorge Luis. Pues miren, en realidad teníamos nada más dos preguntas, ¿no? Dos preguntas de nuestro foro, entonces, aunque estamos un poco sobre tiempo, pues las voy a leer por si alguien quiere tomar alguna de ellas. Dice, ante una sociedad
que aparentemente se vuelve cada vez más escéptica, es más probable que el lenguaje simbólico existente en estos ritos desaparezcan, se transformen o puedan mantenerse con la misma esencia. Y de una vez quisiera decirles la otra pregunta para que, pues ya por cuestión de tiempo salga, ¿no? En la misma tanda. Ya no la encuentro, pero era una pregunta de Diana Gabriela que decía acerca de la pandemia, si el sentido del Día de Muertos cambia como consecuencia de la pandemia. Esas son las dos preguntas que tenemos. Pues ahora sí, sin seguir un orden, el que quiera o tenga algo que aportar al respecto, pida la palabra. Adelante, maestro Jorge Luis. Sobre la primera pregunta que habla de si desaparecerá el lenguaje simbólico, la respuesta es no. No desaparece el lenguaje simbólico. Se modificará la expresión simbólica, pero lo que va de fondo, eso no es una constitución natural del ser humano, somos homo symbolicum, ¿no? Somos seres que trabajamos con símbolos. Bueno, parece que se trabó un pequeño problema de conexión. Ahorita regresará el maestro Jorge Luis. Adelante, maestro. No sé si ahora se escucha mejor porque me sacó el sistema, pero bueno, estaba diciendo que no creo que desaparezca el lenguaje simbólico, se modificará, se transformará, pero por esencia somos seres simbólicos, homo simbólicos nos han definido por ahí. Entonces, frente a estas necesidades de la pandemia, de lo escaso de los rituales, habremos de inventar nuevos símbolos que por reflejo, por lenguaje reflejo, por lenguaje racional, por lenguaje onírico, nos hagan recordar estas grandes necesidades, ¿no? Estas grandes realidades. Gracias. Bueno, yo nada más para complementar, finalizar, es que, bueno, la ritualidad se va transformando. Hay que recordar que somos sujetos sociales, la cultura se transforma, las sociedades se transforman, los rituales se van transformando, mientras, ya lo decía también el padre Alberto, de alguna manera la sociedad escriben y van manteniendo, si bien es edad, pero va alternándose con el cambio, ¿no? Entonces, hay que ajustarse a vivir esta nueva ritualidad y que con el paso del tiempo va adaptándose a nuevas formas, ¿no? Gracias, doctora. Sí, padre Alberto, adelante. Bueno, y sí, a propósito del símbolo, pues yo creo que el símbolo por excelencia ha sido la cruz. Todo lo que marca muerte la traducimos rápidamente a la cruz de Cristo. Y en una cosmovisión cristiana católica de nuestro pueblo mexicano, pues siempre habrá ahí un signo que evoque la propia religiosidad. Yo creo que eso no ha cambiado en siglos. Incluso donde hay un accidente se pone una cruz, donde hubo un difuntito nos persinamos como signo de conjuro para nuestro bien y el que se fue. Yo creo que ese signo seguirá en nuestra mente y ojalá y que eso nos evoque más que nuestra vida está en las manos de Dios. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, pues agradezco nuevamente a los 4 panelistas invitados, la doctora Alicia, la maestra Ana Laura, el padre Alberto, el maestro Jorge Luis, la generosidad de su participación este día. A nombre de la Universidad Intercontinental, invitamos a nuestro público que nos está escuchando a acercarse a conocer nuestras publicaciones acerca de este y de otros temas en la página de la WIC, www.wic.mx, así de sencillito. Podrán encontrar la revista Voces de la Escuela de Teología, la revista Intersticios de Filosofía, la oferta académica de nuestras licenciaturas de Filosofía, de Teología, la maestría de Misionología y de Filosofía la maestría de Filosofía y Crítica de la Cultura. Pues muchas gracias nuevamente a todos y que pasen muy buenas noches.
Buenas noches, muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias.